Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Mañana no habrá cortes de energía debido a las condiciones climáticas y las precipitaciones en el área de los embalses. La suspensión de estos cortes para el jueves 2 de mayo aún está en análisis. Gracias a una demanda de energía más baja de lo normal, sumado a condiciones climáticas favorables con precipitaciones en la cuenca Mazaripaute, el mes de mayo inicia con buenas noticias para el país. Se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Si estas variables se repiten, de acuerdo al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, lo más seguro es que el servicio eléctrico funcione con normalidad a lo largo de esta semana. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. El viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya corte. En su octava intervención ante la prensa, el ministro informó que también dependen del estado de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, pues en los últimos días ha presentado problemas por la generación de sedimentos, lo que ha obligado a cerrar sus compuertas e interrumpir operaciones en más de una ocasión. Normalmente son 3 interrupciones de Coca-Codo Sinclair al año. En estas últimas semanas hemos tenido por lo menos 5 o 6. Si es que llega a salir de operación Coca-Codo por caudales altos y por ende por sedimentos en la captación, habrán cortes que los anunciaremos, pero es una contingencia. Actualmente la cota del embalse de la hidroeléctrica Mazar llega a 2.118 metros sobre el nivel del mar. Su nivel óptimo es de 2.153. En Paute es de 1.983. Debería llegar a 1.999 metros. Los niveles de las cotas en los embalses no están donde nos gustaría que estén y tenemos que seguir acumulando porque en septiembre y en octubre posiblemente venga un estiaje fuerte. En cuanto a la compra de energía a Colombia, se informó que el vecino país despachó este martes 6,4 gigavatios hora, lo que reduce el déficit de 10,4 a 6,2 gigavatios hora por día. Ayer fue 25 centavos el kilovatio hora, hoy fue 28 centavos. A pesar de que el país empieza el mes con estas buenas noticias de la suspensión del racionamiento eléctrico, se aclaró que no significa que la crisis haya terminado, por lo que cualquier kilovatio ahorrado es vital para enfrentar este problema. Equipos en desuso y contratos con proveedores fallidos constan entre las novedades que se reportaban en Termogas Machala desde hace por lo menos 4 años. ¿Qué pasó antes de que el gobierno se topara con una central que operaba apenas en un 25%? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Lo que sucede en Termogas Machala, pero los problemas no empezaron ahora. En 2022, por ejemplo, ya se encendían las alertas respecto a equipos valorados en 135 millones de dólares que habían permanecido embodegados desde 2017 y que ya sucumbían al paso del tiempo. Entonces, desde Selec se decía que para instalarlos, entre ellos una turbina para aumentar la generación de Termogas Machala, se requería al menos 109 millones de dólares que no habían. Estos son cientos de millones de dólares parados y también cientos de megas parados. Entonces quiero que un poco puedan darse cuenta de que atrás nuestro hay equipos que pueden funcionar y esto no es a largo plazo, esto es ya. Pero esta es solo una de las novedades reportadas. En Termogas Machala hay una historia de contratos accidentados con proveedores de repuestos y servicios de mantenimiento de los equipos que se encuentran en la central. A partir de un informe de la Contraloría, este noticiero evidenció una de esas novedades reportadas con el consorcio TGM Turbinas, conformado por las empresas Constructora Manrique Suárez Edwal S.A. y Astrobrixa S.A., que pertenecen a una misma persona, que interpuso acciones constitucionales para evitar la terminación unilateral del contrato y hasta para esquivar multas. Pero, ¿por qué no contratar los mantenimientos o comprar los repuestos con el fabricante? En 2020, a través de un memorando, la Dirección de Generación permitió que se compren repuestos que no sean originales. Disposición que, aunque fue revertida casi de inmediato porque podía poner en riesgo las pólizas de seguro, se habría cumplido. Se contrató personal que, según Contraloría, no contaba con la experiencia necesaria, comprometiendo la garantía de fábrica. Información que en detalle habría sido puesta ya en conocimiento del Ministerio de Energía. El ministro a cargo pidió la renuncia del personal de Termogas Machala, pero podría incluso haber consecuencias penales, pues el COIP considera que existe peculado también cuando administradores y miembros del directorio de empresas públicas impacten en los índices de gestión fijados o cuando se reporten pérdidas en beneficio propio o de terceros.
Con 25 votos a favor y 24 abstenciones, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, fue censurado por la Asamblea Nacional. Lo responsabilizan de la crisis energética del país. Con esta decisión del legislativo no podrá ejercer un cargo público por 2 años. Los votos a favor vinieron de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN. Construye se abstuvo, así como un sector de independientes. El expediente también será enviado a la Fiscalía para que sea revisado. Hoy se desarrolló la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, en donde México acusó a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Mañana será el turno de Ecuador. En esta etapa solo se analizarán las medidas cautelares solicitadas por el país azteca. La madrugada de este martes, hora Ecuador, la Corte Internacional de Justicia celebró la primera audiencia tras la demanda que interpuso México en contra de Ecuador por la irrupción de su embajada en Quito el pasado 5 de abril. El escenario de hoy fue un escenario en donde México planteó la necesidad de medidas cautelares para garantizar sus derechos, fundamentalmente el respeto a su local y sus archivos. Sin necesidad de que la Corte Internacional de Justicia lo disponga, pues el Ecuador ya lo está haciendo. En esta audiencia, los representantes mexicanos acusaron a Ecuador de violar el derecho internacional. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional, sino que han sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional. Celorio señaló que no se han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones por parte de Ecuador. Es absurdo pretender o plantear que el Ecuador volvería a quebrantar el derecho internacional. Obviamente no tiene ningún fundamento. El miércoles será el turno de Ecuador de explicar sus razones. De allí que el ex canciller Luis Gallego sostiene que hay que posicionar un mensaje. Una campaña estratégica de comunicación global para posicionar la razón del Ecuador. Pero esta es solo una primera etapa, en donde los magistrados podrían tomarse desde un día hasta 4 semanas en resolver las 4 medidas cautelares solicitadas por México. Luego vendrá ya la parte sustancial de las demandas. A México le va a resultar muy difícil tratar de sustentar su posición sobre la base de una concesión de asilo a un perseguido político. El señor Glass no es un perseguido político y el Ecuador tiene la artillería pesada para demostrar que el señor Glass no es un perseguido político, es un delincuente común. El director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, explica que estos son procesos largos en los que no se puede predecir tiempos. En el Palacio de Carondelet se realizó una transición simbólica en la Secretaría de Comunicación, que ahora estará a cargo de Irene Vélez. El ahora exsecretario Roberto Zurieta explicó que después de la consulta popular el presidente decidió realizar varios cambios en su equipo. Con una inusual reunión en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet, que incluyó hasta serenata, se realizó la transición simbólica en la Secretaría de Comunicación. Roberto Izurieta, quien lideró esa cartera desde que arrancó el gobierno de Daniel Noboa, le entregó al secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, el botón que le había dado el primer mandatario a todos sus ministros al encargarles cada cartera de Estado. Y este fue colocado a la nueva secretaria Irene Vélez, que empezará sus funciones desde 1 de mayo. Del símbolo de las nuevas responsabilidades, estamos convencidos que estamos en buenas manos. Nunca se ha dado una transición de esta manera y es justamente lo que dice Roberto, se siente un ambiente diferente, se siente una presidencia diferente. Ya como exsecretario, Izurieta explicó que tras los resultados de la consulta popular, el presidente decidió realizar varios cambios, sobre todo en lo que respecta a seguridad y economía. El apoyo internacional que va a recibir y que está recibiendo el Ecuador, entonces sí, efectivamente, la idea es reforzar el equipo. Izurieta asumirá como director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras tanto, por la mañana, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 249, a través del cual declara la integridad pública como política nacional y dispone transformar a la Secretaría Anticorrupción en la Secretaría General de Integridad Pública, entidad que será parte de la presidencia y que se encargará, según consta en el decreto, de prevenir y enfrentar
enfrentar el fenómeno de la corrupción. Aún no se conoce quién liderará esta nueva entidad. Asambleístas independientes, el PSC y Construya aseguran que hasta que finalice su periodo trabajarán en el Pleno con mayorías móviles. ADN, el partido de gobierno, en cambio busca aliados. La recomposición de la Asamblea tras la ruptura entre el correísmo y ADN del gobierno de Daniel Noboa obligó a reubicar las curules en el Pleno. Una parte de independientes y legisladores que desertaron de sus bancadas ahora se sientan junto al oficialismo. Estos últimos están tocando puertas, asegura Camilo Salinas. Sí, ayer llamaron al asambleísta Gabo Bedón para que sea parte de la bancada de ADN. Él respondió que no, que está muy sólida y muy fuerte con la bancada nuestra de Construye. ¿A otros también? Sí, a otros, nombres le doy a señor Ceballos, bueno, entre otros han llamado a asambleísta Chamba para invitarlos a que sean parte de la bancada y ellos se han quedado con nosotros. Por el momento nada es oficial, dice Adrián Castro. Sus aliados, en cambio, hablan de mayorías móviles. Creo que el derecho de pertenecer o no a una bancada le merece a cada uno de los asambleístas, ¿no? Cada uno es autónomo de las decisiones que toma. Lamentablemente creemos que hay una camisa de fuerza para ser de una bancada o ser parte de un partido político y oponerse a lo bueno. Si hay cosas buenas, hay cosas positivas, seguramente estas personas van a apoyar. En el extremo derecho del salón, Nela Martínez se quedó Construye y el Partido Social Cristiano. Al costado izquierdo mantienen sus curules la Revolución Ciudadana y ahora tienen cerca a la otra mitad de los independientes y Pachacutic. Ellos dicen que votarán previa evaluación, no con apegos. Todo sigue exactamente igual. Nosotros hemos mantenido la misma postura que mantuvimos desde el inicio, a favor de lo que considerábamos bueno y en contra de lo que consideramos nocivo. El sector independiente ha demostrado serenidad y sobre todo centrado en los temas que requiere el país. Y aquí lo que sea bueno para el país, nosotros estaremos prestos para apoyarlo. Lo cierto por ahora es que el gobierno busca aliados, mientras que las otras bancadas dicen estar abiertos al diálogo. Atención, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó un nuevo decreto de estado de excepción. Esta vez será focalizado y rige para las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos. El decreto ejecutivo 250 dispone a Fuerzas Armadas y Policía Nacional a ejecutar acciones correspondientes y necesarias en la lucha contra el crimen organizado. Además, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. El estado de excepción focalizado para estas provincias de la costa, excepto Esmeraldas, durará 60 días. El hijo de Junior Roldán, alias JR, fue capturado por lavado de activos en operativos realizados en Guayas y Los Ríos. En los allanamientos también detuvieron a un policía en servicio activo, quien habría lavado $1 millón para el fallecido narcotraficante. Los operativos se ejecutaron en 13 allanamientos, donde a los gendarmes les tocó derribar puertas hasta blindadas. En San Borondón, los agentes policiales allanaron un domicilio ubicado en la Ciudadela Entre Ríos. En Guayaquil, el edificio City Office Business. La acción policial se ejecutó la madrugada de este martes también en varias propiedades ubicadas en El Triunfo y Los Ríos. Este es el círculo familiar de Junior Roldán Paredes, atrapados en la operación Blanqueo JR. Cada uno de ellos, según los agentes policiales, lavó dinero para quien fue el segundo al mando de la estructura terrorista Los Choneros. Se trata de Asael Roldán, hijo de JR, Lisette Hernández, segunda esposa, Marcelo Rodríguez, policía en servicio activo, que indica la Policía Nacional lavó $1 millón para Roldán. La hermana del policía, Ana Rodríguez. Además, Douglas Delgado, identificado como testaferro de JR, dueño de propiedades del narcotraficante. También Amira Barquet, creadora de empresas para lavar dinero de Junior. Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas
por un monto aproximado de $5 millones. ¡Al piso! ¡Al piso! En estos operativos hallaron equipos de comunicación, una caja fuerte, pasaportes, motocicletas reportadas como robadas, joyas, relojes y además evidencia documental relacionada al delito de lavado de activos. ¿Qué se investiga? Este operativo denominado Blanqueo Junior, también existe la incautación de varios bienes muebles. El narcocriminal ecuatoriano que creó la banda de los Águilas, Junior Roldán, fue señalado como ejecutor de asesinatos, matanzas y ataques terroristas dentro y fuera de los centros carcelarios del país. Tras su asesinato en 2023, se conoce que sujetos ingresaron de forma clandestina, llevándose el cuerpo del cementerio central de Envigado, Colombia. Media tonelada de droga fue localizada en vehículos de alta gama en la provincia de Sucumbíos. Las autoridades calculan que la sustancia sujeta a fiscalización estaba valorada en más de $40 millones. En menos de 10 días, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA volvió a hacer un importante hallazgo, esta vez en el sector del Socavón, vía Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Ahí, en medio de un operativo, fueron hallados estos dos vehículos de alta gama. La actitud sospechosa de ambos conductores puso en alerta a los uniformados. Al momento de realizar el registro, en un vehículo se encontró un encaletamiento, ya no solo en el piso, sino en la parte del techo y su estructura exterior. Guardachoques anteriores y posteriores, en los faros, de igual forma en los pisos debajo de los asientos. En total, en ambos vehículos llevaban 585 paquetes de cocaína, lo equivalente a media tonelada de droga, dice el comandante del GEMA. En el mercado estadounidense, esta sustancia sujeta a fiscalización está valorada en más de $40 millones. Ellos deducieron que lo traían desde el sector norte de Colombia y pues indicaron que estos vehículos iban a ser entregados en una provincia de la costa, ¿no? Ellos lo hacen este viaje solo por un ínfimo pago, ¿no? Y lo están pagando $200, $300 por viaje. Solo desde enero del 2024 hasta la fecha, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA ha logrado incautar a escala nacional más de 5 toneladas de droga, que solo en el mercado de Estados Unidos esto está valorado en alrededor de $350 millones. En este último caso, las autoridades investigan si detrás se encuentran involucradas bandas terroristas. Y les contamos, productos como la pitahaya o el arándano entrarán desde este miércoles con 0% de arancel al mercado chino. Desde el sector comercial hay expectativa porque la entrada en vigencia del acuerdo mejore las exportaciones que el año pasado superaron los $5.000 millones. Las puertas a un mercado de 1.400 millones de habitantes se abrirán totalmente a Ecuador este miércoles, una vez que el acuerdo comercial con China entre en vigencia. Y desde el sector comercial se tienen grandes esperanzas, sobre todo a los productos agrícolas y agroindustriales, que tendrán una reducción arancelaria. Tenemos expectativas con la pitahaya, la del arándano, para que pueda incursionar, pero también vemos la apertura para productos procesados, derivados del cacao. Asimismo, creemos que el mercado del banano puede crecer también. De esta manera, productos como la pitahaya, que actualmente pagan un 20% de impuestos, pasarán a 0. Lo mismo ocurre con el cacao en polvo, que tiene un arancel del 15%, el atún de 5% o incluso el sombrero de paja toquilla, que es de 8%. Pero hay otros cuya desgravación será progresiva. Entre los que están, por ejemplo, el cacao, las rosas, ¿sí? Y tendrán desgravámenes de entre 5 a 10 años. El camarón va a tener un impacto positivo. Lo mismo pasa con productos que ingresarán desde ese país a nuestro mercado. De allí que desde la oposición hay preocupación por lo que pueda pasar con los pequeños y medianos productores. Nuestro país considerábamos que no estaba en una situación de competitividad frente a China. Ahora lo que le corresponde al Estado ecuatoriano es apoyar a la microempresa con capacitación, con créditos blandos, con transferencia tecnológica. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que en el acuerdo se establecieron líneas rojas para proteger la industria ecuatoriana. Se excluyeron 828 partidas de productos sensibles. Está excluido el zapato, el calzado,
Estaba excluido incluso productos que son sensibles como la metalmecánica, que en Ecuador se encuentra en producción alta. Solamente el año pasado Ecuador superó los $5.000 millones en exportaciones no petroleras y desde el Ministerio de Producción esperan que esta cifra aumente en 4.000 millones en los próximos años. Pacientes y personal del Hospital Carlos Andrade Marín del IES realizaron un plantón en reclamo por falta de medicinas, insumos y la inestabilidad entre las autoridades de este centro. En lo que va del año, el HCAM ha tenido 5 gerentes y no se descartan nuevos cambios. No tenemos atención de calidad, no tenemos medicinas, nos toca hacernos los exámenes afuera. El testimonio de los pacientes es la evidencia que supera el discurso de las autoridades del Seguro Social, que cada vez frente a un micrófono exponen una realidad que no se compadece con el día a día de la gente que reclama por su derecho a la atención en salud. Una atención por la que han pagado toda su vida laboral y no la tienen. Lamentablemente en septiembre me suspendieron. La oncóloga me dejó al mar de Dios, me dijo que me tienen que operar, me mandó a operar todo y a la final en febrero tampoco me quiso atender. Me dijo que me cambie de oncóloga si no estoy conforme. De aquí a agosto estoy que me duele la pierna, solamente tengo que tomar calmantes porque no me soluciona. La metástasis sigue creciendo. Desde adentro, quienes se enfrentan a la queja de los afiliados y deben sortear el malestar de pacientes y familiares, tampoco ocultan su preocupación por la falta de herramientas de trabajo. Y algo más, la inestabilidad de las autoridades genera inestabilidad en los procesos, caos en la atención. El HCAM del IES tiene hasta aquí 5 gerentes en lo que va del año. Deben buscar una forma racional para que la administración del hospital funcione. Lo que queremos es trabajar, que nos den los elementos necesarios. Para Juan Barriga, dirigente de los médicos del hospital, este no es un problema nuevo. Es indiscutible que hay fuerzas oscuras boicoteando procesos, buscando beneficios y caotizando la salud. La muestra es el cambio constante de autoridades. Los errores y las mafias que existen, enseguida lo cambian. 4 gerentes en tan corto tiempo. No van a mejorar, no van a mejorar. Mientras alguien no tome una decisión seria, responsable. No se pueden tapar las deficiencias, pero las soluciones no están solo dentro de los hospitales. Hay autoridades que deberán hacer frente a la crisis. Sí hay problemas. Los médicos sabemos que existen problemas. Agotamos nuestros medios hasta donde podemos, pero creo que viene más alto tomar una decisión de cómo hacer las cosas de mejor manera. Pacientes, médicos y trabajadores esperan una respuesta. La época invernal deja 9 fallecidos y 170.000 personas afectadas en el país, esto según el balance de la Secretaría de Riesgos. Mientras continúan las operaciones de búsqueda de 3 ocupantes del accidente aéreo en la provincia de Pastaza del pasado viernes. Desde que el INAMI emitió el pasado 20 de abril la alerta meteorológica por intensas lluvias, 155 eventos de emergencia se han registrado en el país. En este tiempo se han suscitado inundaciones en las provincias de Napo, Pastaza, además del aluvión. En Alausí, los deslaves registrados en la vía Cumandá-Payatanga. El invierno, que ya está a punto de culminar, deja un saldo de 9 fallecidos y 170.000 personas afectadas en el país, según lo informó este martes el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, en entrevista con 24 horas. Y ese es el objetivo, bajar el número de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Pero ¿qué acciones se plantean para prevenir los desastres naturales propios de la época lluviosa y disminuir la cifra de víctimas mortales? Que el día de ayer ya se aprobó por unanimidad el eje de gestión de riesgos como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y lo segundo es que estamos terminando el reglamento a la nueva ley de gestión de riesgos. Carrillo acotó que los últimos eventos naturales suscitados en Alausí fueron provocados por distintos fenómenos. Lo sucedido en Alausí Causal en 2023 fue producto de un deslizamiento de tierra en grandes cantidades, provocado por una falla de resistencia del suelo, mientras que lo ocurrido el pasado 22 de abril en la parroquia Multitud fue a causa de un microdeslizamiento.
contamos alrededor de 17 microdeslizamientos que confluyeron en una quebrada. Al confluir en una quebrada, el agua arrastró el material. El secretario de Gestión de Riesgos también hizo referencia al accidente aéreo ocurrido en Pastaza el pasado 26 de abril y que dejó un total de 8 fallecidos. Las autoridades lograron recuperar 5 cuerpos, pero continúa la búsqueda de los otros 3 ocupantes del helicóptero. Una de las víctimas era funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y a pocos días del retorno escolar, en el régimen Costa existen centros educativos todavía con daños, infraestructura de mal estado y maleza dentro de los planteles son algunas de las condiciones que esperan a los jóvenes que lidiarán con el inicio de clases. El inicio de un nuevo periodo escolar está cada vez más cerca, pero todavía existen centros educativos que se encuentran en condiciones inadecuadas para el retorno de los estudiantes. En algunas unidades educativas se puede observar óxido, huecos en su infraestructura, maleza dentro de ellas, incluso animales muertos al lado de centros educativos. A esto se le suma calles con lodo, lo que complica el difícil acceso a personas y vehículos. Uno de estos es el Centro Educativo Bernardita Correa Delgado en el noroeste de Guayaquil, donde una madre de familia nos cuenta con los factores que tendrían que lidiar sus hijos previo a un retorno de clases. Ya esto es lo de todos los años, la maleza alrededor, el agua, y eso que no está lloviendo. Imagínense cuando llueve esto se llena de agua. Dentro de esta unidad educativa se puede apreciar cómo se encuentran adoquines que iban a ser utilizados para la renovación estructural de esta institución. Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, detallan que existen 388 unidades educativas con daño funcional y 30 con daño estructural. Pero esta situación no solo queda aquí. Metros más adelante se encuentra la unidad educativa Violeta Luna Carrera en Ciudad Victoria, donde la situación es similar, sumado el factor de la delincuencia. Incluso al momento de este reportaje no observamos a ningún policía en este sitio peligroso de Guayaquil. Nos tiene a todos los habitantes en zozobra, porque como sabrá, esto es un lugar muy conflictivo, entonces carecemos de presencia policial. Uno aquí no tiene mucha seguridad y si uno dice algo de más, pues no sabrá qué le puede pasar. Según el Ministerio de Educación, en Ecuador hay 4,5 millones de estudiantes. De estos, más de 3 millones están en el sistema fiscal, esperando que algunos de sus centros educativos estén en óptimas condiciones previo a su retorno.